Al finalizar esta semana de nuestro estudio de la Palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que hay muchas más cosas en juego de lo que a veces pensamos, especialmente con lo que tiene que ver con el tema de las guerras en las que se vio involucrado el pueblo de Israel. Ya desde la semana pasada estudiábamos, Pastor Dani Perla, que Dios tenía otro plan, era un plan diferente para el pueblo de Israel, y de hecho usted me gustaba como decía en estas 2 semanas, nos lo ha dicho, que incluso el plan original de Dios ni siquiera era que Israel llegara y tomara tierras solo porque sí, sino que esos pueblos se arrepintieran y se volvieran a Dios. Hoy vamos a explorar un poquito para terminar con un resumen de lo que hemos estudiado, qué implicaciones tiene esto para nuestra vida hoy, pero qué nos dice, qué lecciones vamos a extraer de esto que hemos estudiado durante estos días. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, venimos ante tu presencia agradecidos porque tu palabra nos enseña cómo debemos relacionarnos contigo y con quienes nos rodean, y cómo tú te relacionas también con nosotros y cómo lidias con el problema del pecado. Ayúdanos a poder escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me gustaría comenzar con la cita que aparece acá para nuestro estudio o reflexión del día viernes, porque tiene algunas partes que creo nos ayudan un poco más a clarificar lo que usted nos ha explicado durante toda la semana respecto al trato de Dios con estos pueblos y cómo Dios, que tiene una lucha contra el pecado, va a hacer todo por establecer finalmente la justicia. Y dice así esta cita, esto está en el comentario bíblico adventista, en los comentarios de Elena de White, y dice así: Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y su carácter. De acuerdo con la luz, con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a este punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. Aquí hay varios conceptos, pastor, pero me gustaría concentrarme en este tema al final, en la línea, a las líneas finales, el tema de la ira de Dios, porque es el lenguaje que también se encuentra en la Biblia cuando se habla de los juicios de Dios, son la ira de Dios. ¿Cómo deberíamos entender esto a la luz del gran conflicto, a la luz de lo que sucede en la narración bíblica y a la luz de lo que nos espera hacia el final de la historia? Bueno, este tema de la ira de Dios no es un tema agradable para muchas personas. De hecho, sí, es un tema bíblico. Nosotros, como usted mencionaba, encontramos esa frase en la palabra de Dios y se menciona unas 580 veces en el Antiguo Testamento y 100 veces en el Nuevo Testamento. Así que no es algo que esté fuera del tono bíblico, pero el asunto es que tenemos que entender qué es la ira de Dios. Claro. Y apliquemos este tema de la ira de Dios a las guerras divinas o las guerras santas que hemos estado estudiando durante esta semana. Para comenzar, recordemos, hermano Gerson, tal vez aquí brevemente vamos a exponer esto. Recordemos que este tema no tenemos que evaluarlo a la luz de nuestros sentimientos, Correcto. aún de nuestro comportamiento, de cómo nosotros reaccionamos ante una situación dada. Porque sucede que cuando pensamos de ira, recordamos cómo nos ponemos nosotros, cómo actuamos cuando tenemos ira. Lo que sucede es que la Biblia trata de describir la reacción de Dios contra el pecado utilizando un término que nosotros podemos entender, que es la ira.
pero que en realidad Dios no siente ira como nosotros sentimos. Claro. Su ira, o lo que la Biblia habla de la ira de Dios, es sencillamente su reacción justa contra el pecado. Pero es una reacción tan natural porque la naturaleza de Dios, recordemos, es santa. Y el pecado a Él le es repulsivo totalmente. Él reacciona contra el pecado. Yo siempre he recurrido a una ilustración. Hay varias ilustraciones en la naturaleza, pero voy a poner, por ejemplo, una de ellas. ¿Qué pasaría? Bueno, nosotros lo hemos visto, digamos que usted tiene un sartén caliente y entonces usted deja ir ahí unas gotas de agua. ¿Qué pasa? Esas gotas como que rebotan. Entonces, es lo mismo si usted tuviera un hierro caliente y lo lanza adentro de un tanque de agua, usted va a ver cómo el agua salta, como dice uno, el agua chisporrotea. Pero, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué conclusión llegamos con esto? Noten, esto simplemente es una reacción ante dos elementos. A eso podríamos llamarle entonces, la ira de. Ahora, esto es lo mismo que está sucediendo en el caso de Dios. Su naturaleza es antitética al mal. Esa palabra significa es opuesta al mal. De tal manera que cuando el mal se manifiesta, la reacción de Dios es de una justa indignación. Vale aclarar, hermano Gerson, que ninguno de nosotros, porque no somos santos, realmente podemos entender lo que es una verdadera y justa indignación hacia el mal. Entonces, ya comprendimos que la ira de Dios no es un sentimiento humano de cólera, de rabia, de odio. Y no, simplemente es su justa reacción e indignación ante la presencia del mal. Eso es lo que nosotros podemos entender. Y aquí tenemos otro concepto, el concepto de justicia. ¿Dios tiene que reaccionar ante el mal? Sí, porque Él es un Dios justo. ¿Qué pasaría si un padre ve que alguien está golpeando a su hijo y el padre se queda viendo y no hace nada? ¿Qué pasaría? Las personas dirían, qué barbaridad, bueno, ¿cómo no ayuda a su propio hijo? ¿Qué se puede esperar de esa persona? Etcétera. Ahora, ¿qué pasaría si Dios ve el mal, cómo está destruyendo y Dios no hace nada? Dios no sería una persona justa. ¿Sabe que este tema de las guerras santas y de la ira de Dios y todo esto, a veces nosotros lo vemos con nuestros lentes actuales, sí, nuestros lentes occidentales, y decimos, pero ¿por qué Dios manda a destruir aquí? ¿Por qué Dios hizo guerra contra esto? Pero no tenemos problema en pensar que, por ejemplo, las autoridades que conocemos ahora, las autoridades de un país, tienen el derecho, si ellos, por ejemplo, ven que una persona se está metiendo a robar a una casa, ellos van a llegar y van a reaccionar, van a actuar contra ese acto que esa persona está haciendo y no lo vemos injusto. Más bien vemos injusto que alguien esté invadiendo algo que no le corresponde, pero vemos que es justo que la policía llegue y atrape a esa persona. ¿Por qué nosotros creemos que eso sí es justo? Pero ¿por qué no creemos que es justo que Dios, quien creó esta tierra para Él, pura y santa, ahora reclame esta tierra de nuevo para Él? Entonces, cuando nosotros entendemos todo el contexto más grande, realmente estos textos que a algunas personas les ha dado problemas, realmente descubrimos que no son problemáticos, claro, sino que más bien tienen una razón de ser. Y eso me lleva justamente al tema de Dios como juez, que se estudió esta semana, de nosotros y supremo del universo. Y entonces tal vez ahí, pastor, para que nos ayude a hacer esta relación, algunos no logran compatibilizar el hecho de que Dios es juez, porque es justo, usted ya nos estaba diciendo esto, con el Evangelio. Pero ¿por qué para el Evangelio es necesario que Dios sea el juez de todo el universo? Bueno, este es un tema extraordinario. En las Escrituras, Dios es el juez. Y nuevamente yo recurro a esa misma ilustración. ¿Por qué aceptamos aquí
ciertos modelos que tenemos en la sociedad para establecer orden, pero pensamos que en todo el gran universo de Dios, que de por sí ya está compuesto de leyes, que algunas de esas leyes son bien evidentes, Sí. y pensamos no, que Dios va a ser una persona que no tiene leyes, que no tiene derecho a juzgar, que no tiene derecho a establecer orden. ¿Pero por qué? No tiene sentido. Toda sociedad ha comprobado que se necesita administración y de hecho está esa famosa ley de la física, que todo en realidad casi tiende al caos. O sea, si no hay alguien que está cuidando, usted pruébelo allí en su jardín, en la casa, ¿verdad? Si usted no está podando, si usted no está limpiando y no está abonando y no está quitando la maleza y no está poniendo ahí, bueno, ahora hay que poner ciertos insecticidas o lo que sea, pues simplemente eso ya no va a parecer un jardín. Ahora, ¿qué pasaría en el universo si no hubiera un Dios? Si no hubiera alguien que establezca justicia. Por eso necesitamos que haya un Dios, que es el gobernante, que es justo, es amoroso, es el juez justo de toda la tierra. Y Él establecerá una justicia que perdurará para siempre. Pero para los cristianos, este concepto de juez también puede ser un concepto que nosotros sabemos que puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si hay un juez, ¿cuál es el papel del juez? El papel del juez es juzgar en un caso y determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona o de un grupo de personas. En este caso, si Dios es el juez, pero nosotros somos pecadores, la gran pregunta es, ¿puede determinar Dios que somos pecadores? Claro que nuestros pecados son tan evidentes. Sí. Aún las personas que no son Dios creen que nosotros somos pecadores. Ahora imagínense cuánto más Dios. Muy bien. Ahora, ¿por qué para el cristiano el hecho de que Dios sea juez al final se convierte en una buena noticia? Porque Dios ha hecho algo. Aunque Él puede condenar al pecador, a cada uno de nosotros, porque somos pecadores, sin embargo, aquí viene la belleza del Evangelio. Él ha hecho una provisión donde cada persona que cree en Jesús, entonces la culpa de la persona, Él se la pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora la persona es absuelta de esa culpa, de esa condenación. Así que necesitamos que un Dios que al final dijo, mira, hay una culpa, hay un castigo por esa culpa, no lo puedo quitar, pero yo lo voy a pagar. Y es una ilustración que se ha usado siempre para hablar de la belleza del Evangelio, de la relación entre la ley y el Evangelio, que el Evangelio es buena noticia, y es de un conductor que es atrapado cruzándose una luz, un semáforo en rojo. Llega el policía y le dice, mire, usted se cruzó una luz en rojo, así que usted es culpable y tenemos que ponerle multa. Pero la persona dice, no, yo no tengo para pagar esa multa, apenas tengo para comprar unas medicinas. Y entonces, ¿qué tal que el policía dice, mira, ¿sabes qué? Tengo que poner la multa porque ahí están las cámaras, tú te cruzaste, pero ¿sabes qué? Te voy a pagar esa multa. ¿Qué pasaría si así reaccionara un encargado del tránsito? Bueno, sería muy bueno para algunos, pero ahora eso es precisamente lo que Dios hace. Dios dice, sí, mira, tú eres pecador, tú estás condenado a la muerte eterna, el castigo eterno, pero ¿sabes qué? No tienes que morir, yo voy a pagar y tú quedas libre, pero quedas libre para amarme, para obedecerme. Ese es en realidad el concepto que encontramos en la Biblia cuando hablamos de Dios como juez y la relación con el Evangelio. Entonces, finalmente, porque usted decía, ahora quedan libres para poder amarme, ese es el deseo de Dios, pero entonces, ¿cómo logra Dios lidiar con el tema de la libertad? Porque Dios tiene que respetar nuestra libertad, si Él es el juez, el creador, y nos dio esa libertad, y cómo esto afecta realmente nuestra comprensión de, finalmente, el tema que veíamos al principio, el tema de la ira de Dios. ¿Cómo está relacionado? Bueno, en una lección extraordinaria que estudiamos, hablamos acerca de la razón por la que hay pecado en el universo, porque un Dios de amor no puede menos que ofrecer libertad de elección a sus criaturas. Porque si no les da libertad de elección,
Entonces, el hecho de que sus criaturas ahora le sigan ya no es un acto de la voluntad, ya es fuerza, ya es coerción, y Dios no es capaz de permitir que lo amemos a Él por la fuerza. Él desea que nosotros le sigamos por amor, pero a fin de elegir por amor necesitamos ser libres. Y por eso Dios ha hecho a todos los seres inteligentes en el universo. Dios los hizo con la capacidad de elección. Y Dios puso delante de ellos, mire, ustedes pueden elegir seguirme, pueden elegir no seguirme, pero sí nos ha dicho cuáles son las consecuencias. Así que Dios ha respetado la libertad de las personas. Y sabe que en esa libertad es triste saber que hay personas que libremente han elegido darle la espalda a Dios y Dios tiene que respetar. Solo que estas personas ahora se convierten en una amenaza para el universo, para la creación de Dios, y finalmente lo que Dios tiene que hacer es poner a estas personas a descansar para siempre a fin de que ya no sean una amenaza para el universo. Nuevamente, esta es una obra para Dios de dolor. Esta es una obra extraña. Esto es algo difícil para alguien que ama y tener que decir, bueno, yo he visto, por ejemplo, a veces algunas noticias donde un padre o una madre que sabe que su hijo ha cometido un crimen, un error, pero luego tiene que llevar a su propio hijo a la policía y decir, aquí está mi hijo, aquí está, él cometió un error y yo sé que hay leyes y él tiene que enfrentar la ley. No es fácil para un padre hacer eso, pero a la vez un padre que es sabio, sabe que al final toda acción tiene consecuencias. Y eso es lo mismo que pasa también en la creación de Dios. Ahora, pastor, sí me gustaría que orara por nosotros para que usemos esa libertad. Pablo habla de esto justamente, para poder decidirnos por Jesús, para que hoy tomemos esa decisión de decirle, Señor, yo quiero que tú, como el príncipe de paz, gobiernes mi vida y me ayudes a tomar las mejores decisiones siempre. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque esta semana hemos estudiado tu palabra y nos ha asegurado que el mal no durará para siempre. Te damos gracias porque tu objetivo final es la paz para siempre. Ayúdanos, Señor, a entrar en ese reino de paz, de amor y de justicia. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.